En lo que respecta a la optimización SEO de tu sitio en WordPress, hay tres elementos que no puedes pasar por alto. Es el ABC de la optimización SEO de tu sitio en WordPress. Veamos cuáles son. El primero tiene que ver con los títulos. El título de tu sitio. Este ajuste podemos verlo dentro de los ajustes generales. Es importante reemplazar el título estándar, que viene por defecto al momento de instalar en WordPress, con algo un poco más amistoso. Para comenzar, después podemos optimizarlo, pero aunque sea salir del estándar hecho en WordPress, mi nuevo sitio, bienvenido o lo que fuere, que es poco relevante. Entonces, primer paso, tipear un título más amistoso. Este es un sitio de turismo, así que voy a poner algo genérico que después luego puedo optimizar. Y también la descripción corta, que esto no es la meta descripción, pero es el elemento que si tenemos habilitado nuestro tema, veremos debajo del título principal. Es esto que tenemos aquí. Si no tenemos una metadescripción, puede que ese valor Google lo tome por defecto, pero sí, para ir sumando relevancia, es importante que completemos estos valores. Aquí yo ya copié también a lo genérico, podemos copiar esto de aquí, volver a ponerlo, y ya tenemos aplicado el cambio. Primer paso. Segundo paso, tiene que ver con los enlaces permanentes. Cuando hablamos de enlaces permanentes o permalinks, nos referimos básicamente a las URLs, que sabemos, para que el sitio funcione correctamente, tienen que ser amistosas. ¿Qué le parece esto? ¿Te resulta amistoso? Para nada. P igual un número que podemos corregir fácilmente cambiando la configuración. Tenemos la simple, que es la que vemos aquí en el ejemplo, día y nombre, mes y nombre, numérico, nombre de la entrada y estructura personalizada. La simple, por supuesto, no recomiendo, ya que tiene valores aleatorios que no suman ningún tipo de valor. Día y nombre tampoco recomiendo, porque el día, Google por defecto, recientemente ahora empezó a mostrar los contenidos más recientes de forma prioritaria, así que incluir la URL con el correr del tiempo puede que afecte la posición de nuestros contenidos. Esto obviamente aplica igual para mes y nombre. Numérico ni hablar, que no es relevante, pero nombre de la entrada es la opción, a mi criterio, más relevante, porque al momento de cargar esa opción, vamos a ver que pasamos de tener una ID en la URL a algo mucho más amistoso. Toma como referencia el título y lo pega en la URL. Más amistoso, más SEO friendly, mejor optimizado. El último elemento no tiene que ver tanto con optimizar, sino con tener el recaudo de chequear que esté correcto. Si vamos a lectura, hay un elemento debajo de todas las opciones que dice visibilidad para los buscadores. Algunas veces, cuando por ejemplo instalamos WordPress desde cPanel con el One Click Install o instalación con un clic, esta opción puede venir por defecto, es decir, tildado. ¿Qué significa? WordPress va a tener por defecto no index, no follow, así que por más que publiquemos contenido, mejoremos las URLs, títulos, estaríamos bloqueando el acceso de los bots a nuestro sitio. Jamás vamos a posicionar. Así que es importante que ingreses a tu sitio web, al panel de control, desactives y guarde los cambios. Esos son tres elementos básicos, el ABC de optimización de tu sitio WordPress. Ya SEO es el plugin para WordPress más completo para mejorar el tráfico SEO de tu sitio. Es una herramienta esencial. Vienen dos sabores, tenemos la versión paga y la versión gratuita. Por supuesto, la versión gratuita o freemium es limitada en opciones, pero aún así sigue siendo sumamente poderosa y nos permite hacer muchos ajustes para optimizar nuestro sitio. Veamos cómo instalarla y configurarla. Para eso vamos a ir a WordPress, panel de control, nos dirigimos a plugins y añadir nuevo.
Desde allí podemos, si es que descargamos el archivo zip, desde la página de WordPress, o desde Yoast, instalarlo y subirlo, o directamente buscarlo, como voy a hacer ahora. Aquí lo tenemos. Cliquemos en instalar ahora. Damos unos segundos. Listo. Nos toca activar ahora, botón azul. Al igual que con todos los plugins. Y ya tenemos instalado Yoast SEO. Fíjense que tenemos ahora en la parte superior un menú con avisos y ya herramientas que podemos comenzar a utilizar. Y también en el menú de la izquierda tenemos un menú específico con las opciones del plugin. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, desde la opción pestaña general tenemos el asistente de configuración que nos va a ayudar a hacer los primeros ajustes en tu sitio. Entonces, abrimos el asistente. Acá nos va a invitar a registrarnos en la lista de correo. Vamos a ver si podemos saltarlo. Sí. Tenemos primera opción. Especifica el entorno en el que se está ejecutando el sitio. Desarrollo. Cuando hablamos de producción, nos referimos a la opción vigente, viva del sitio, staging, versión de prueba, y desarrollo, la versión local. Producción, por supuesto, es la opción que tenemos ahora. Vamos en siguiente. ¿Qué tipo de sitio? Blog, tienda, noticias, pequeño negocio, sitio personal. Esto es un blog. Empresa, persona, persona, Nico. Perfiles sociales. Lo voy a completar algunos. Descubra. Info. Esto luego se puede configurar también. No es necesario hacerlo ahora, pero mientras antes lo hagamos mejor. Tipo de contenido. Entrada debería ser visible, por supuesto. Páginas también. El contenido multimedia, también visible. Y continuamos. Aquí hay varios autores. Esto va a depender de cada proyecto, por supuesto. Siguiente. Podemos comenzar con la validación de nuestro sitio en Search Console. Esto lo vamos a hacer luego. El nombre de la web es el mismo ajuste que hacemos dentro de el panel general de ajustes. Vamos a dejarlo así. Podemos cambiar el separador. Por ejemplo, tenemos un guión, puntos, una barra. En este caso, vamos a dejar el guión. Y ya lo tenemos. Esos son los ajustes básicos que debemos hacer para comenzar a sacarle provecho a este poderoso plugin. Yoast SEO. Quizá el principal beneficio de Yoast SEO radica en que nos pone justo en la entrada donde está el contenido una serie de opciones y herramientas muy interesantes para mejorar y optimizar nuestros artículos. Si nos desplazamos en una entrada, vamos a encontrar ya algunos campos bastante interesantes, como la posibilidad de cambiar el título y la metadescripción, elementos básicos. Y además de interesante, es la posibilidad de ver una vista previa de cómo sería el snippet dentro de Google. Entonces, tenemos una entrada, queremos hacer un ajuste de títulos. Para hacerlo, cliqueamos en el título correspondiente. Acá toma la opción por defecto, es decir, el título de la entrada más el título del sitio, el nombre del sitio, y forma esto que vemos aquí arriba. Fíjense que excede las recomendaciones de Google, se ve cortado. Entonces, para optimizarlo, redactamos, sobreescribimos ese título. ¿Cómo lo hacemos? Solamente tipeando. Podemos poner turismo en el Caribe colombiano. Y además, como para ampliar el alcance SEO del artículo, lugares para conocer. Fíjense qué interesante poder ver arriba la vista previa, así rápidamente sabemos que no nos excedemos de la recomendación. De todos modos, debajo del título tenemos la línea verde que nos va marcando que estamos cercanos, que estamos dentro de la recomendación. Si nos excedemos, vamos a ver que pasa de verde a naranja.
Y ahí lo podremos dejar. Turismo en el Caribe colombiano, lugares para conocer. Aquí podemos modificar el Slack, es decir, la URL. En este caso no lo voy a hacer ya que se trata de una página que ya está indexada, con lo cual al hacer este cambio debería ser una redirección 301. Y finalmente la meta descripción, que es esto que vemos aquí. Cliqueamos, nos lleva al campo para completarla y podemos empezar a tipear. Algunas buenas prácticas, bueno, ya sabemos la cantidad de caracteres que es limitada, pero sí es interesante utilizar este campo, esta descripción, para incitar al usuario a generar el clic, para llamarlo a la acción. Entonces, podríamos poner en este artículo, descubre los mejores destinos y playas para conocer en el Caribe colombiano. Ingresa ahora para asombrarte. De eso se trata. Anticipar un poco lo que va a encontrar el usuario en el contenido e invitarlo a la acción. Muy fácil. Estamos dentro de los caracteres recomendados. Verde, la vista previa. Quizá podemos agregar algo más. En este artículo descubre los mejores destinos, lugares para conocer. Y ahí quedó un poquito mejor. También podemos hacer otro tipo de ajustes como agregar palabra clave. Pero con esos elementos básicos que son el título, elemento fundamental para generar relevancia, para que Google nos vea relevante para una consulta, y la metadescripción para llamar al usuario a la acción, ya con eso ya estamos dando un gran paso para lograr mejores resultados SEO en nuestro sitio y artículos. El alcance y nivel de interacción de tus contenidos, de tus artículos, depende en gran parte de qué tan atractivo sea para el usuario. Es por eso que es muy importante usar títulos llamativos, imágenes complementarias que inciten al usuario a ingresar y también a compartirlo. Con Yoast SEO podemos aplicar estos ajustes dentro de cada artículo. Podemos ver desde el mismo panel donde hacemos los ajustes de títulos. Tenemos debajo el icono social y podemos configurar títulos, descripciones e imágenes distintas para que al momento de compartir sea lo más llamativo posible. Vamos a repasar un poquito de qué se trata esto, para que quede más claro. Si el usuario comparte esto en redes sociales, ¿cómo lo va a ver? ¿Qué va a ver? Este título, esta descripción, esta imagen. Podemos dejar que Facebook lo haga de forma aleatoria o podemos optimizarlo para mejorar nuestros resultados. Entonces, volviendo a Yoast, parte social, tenemos la opción del título. Acá, esto sigue las recomendaciones de Open Graph, que es 40 caracteres. Podemos poner, descubre los lugares más lindos de la costa colombiana. Una descripción. Podemos tomar como referencia alguna parte del artículo. Por supuesto, va a ser distinto para cada sitio. Llamado a la acción. Y además, una imagen. Importante la imagen complementaria, dado que hace más bonito, más atractivo nuestra publicación cuando se comparte. Aquí hay una recomendación, que es básicamente las dimensiones recomendadas por Open Graph, que es 1200 por 630 píxeles. Esto podemos hacerlo rápidamente utilizando una herramienta muy interesante que es Canva. Si elegimos Facebook Ads, tenemos justo la dimensión correcta. Y solo voy a descargar una imagen a modo de ejemplo para que veas cómo es el procedimiento. Editamos la entrada, subimos la imagen.
Y ahí ya tenemos optimizado el aspecto social para Facebook. Tenemos otra pestaña para Twitter. Aquí el procedimiento es el mismo. Tenemos el título, descripción y la imagen, que la imagen aquí tiene otras dimensiones. Es 1024 por 512 píxeles. Dentro de Canva también tenemos esa opción, un poco más arriba. Twitter Post, 1024, 512. Y podemos repetir el procedimiento para esa red social. Algo importante a tener en cuenta es que acá el SEO no tiene tanta importancia, en el sentido que la presencia de palabras clave en esta configuración no suma tanto valor. ¿Qué suma valor? Ser atractivos, sin hacer clickbait, sin mentir, siendo honestos con el usuario, pero más marketineros, más llamativos para incitar al usuario a compartir y hacer clic y visitar nuestro artículo. Dos configuraciones muy importantes, no solamente para lograr resultados a través de tráfico orgánico y ampliar el alcance en redes sociales a través de Yoast SEO. Además de todas las configuraciones básicas SEO que podemos hacer en cada artículo, Yoast SEO incluye una funcionalidad muy interesante que nos permite hacer ajustes mucho más precisos dependiendo del objetivo que tenga ese artículo, y me refiero a objetivo SEO, es decir, la palabra clave a la cual apuntamos. Veamos cómo utilizar esta función. Vamos a desplazarnos hacia el menú de Yoast y dentro de la opción de edición de títulos tenemos una sección que dice palabra clave objetivo. Aquí tenemos que configurar, tenemos que incluir para qué palabra clave estamos optimizando este contenido. En este caso va a ser turismo en el norte argentino. Y lo vamos a incluir aquí. Lo que estamos haciendo al momento de agregar esta palabra clave es que las recomendaciones que nos va a hacer Yoast van a estar basadas en este objetivo, en esa palabra clave para la cual queremos lograr visibilidad. Entonces, a partir de eso podemos comenzar a optimizar. Por ejemplo, el título, turismo en el norte argentino y lugares para conocer. Luego tenemos el Slack, en este caso al ser un artículo ya publicado, no quiero redireccionar la versión vieja, así que dejamos tal cual está. Metadescripción. Descubre esta increíble lista de destinos que no puedes dejar de visitar en el hermoso norte argentino. Ingresa ahora mismo, siempre el llamado a la acción, muy importante, para asombrarte. ¿Qué opinan? Ya tenemos título, metadescripción, podemos ir hacia abajo y aquí vemos el resultado del análisis. Tenemos la palabra clave objetivo, no aparece en el primer párrafo del texto, rojo. Rojo también el segundo ítem, tercero, 3 ítems naranja y lo que está bien. Y podemos comenzar a partir de eso a optimizar. Por ejemplo, agregando la palabra clave objetivo en el primer párrafo. Conocer el norte argentino. Es un viaje soñado, hay pasajes alucinantes, culturas. Se recomienda viajar entre abril y noviembre. Y podríamos poner, en vez de conocer, hacer turismo en el norte argentino. Nos desplazamos. Sí está. Así que cumplimos con la primera regla. Se ha especificado una metadescripción, pero no contiene la palabra clave. A ver, no es tan importante. Porque si bien no está exactamente, sí se encuentra destinos,
norte argentino, norte Argentina, vamos a cambiarlo por argentino. La densidad de palabras clave no es del todo relevante, no le voy a prestar atención. Las imágenes no tienen atributo alt. Esto sí es muy importante dado que estoy limitando muchísimo el potencial de esas palabras clave, de esas imágenes, para lograr visibilidad. Vamos a editar alguna. Por ejemplo, la imagen principal de portada. Vamos a poner como texto alternativo, turismo, norte argentino, ruta 40. Actualizamos. Ya lo tenemos. La URL. Y esos son todos los ajustes que podemos hacer. Esto lleva un tiempo de análisis. No cometas el error de hacerlo a las apuradas, dado que mientras más tiempo dediques a optimizar el artículo, mayores van a ser las chances de que logres buenos resultados. Pero utilizando esta excelente herramienta con recomendaciones de optimización, sin duda vas a mejorar el alcance SEO de tus contenidos. La consola de búsqueda o Search Console es una herramienta de Google esencial para entender los problemas que pueden estar impidiendo que tu sitio se destaque en los buscadores. Con Yoast SEO puedes integrar esta herramienta dentro de WordPress para tener toda la información centralizada en un único lugar, acerca de alertas y también recomendaciones de optimización. Para hacer el enlace, desde el panel de control de WordPress, vamos a ir a Yoast en el menú lateral. Desde allí, segundo ítem, consola de búsquedas. Y vamos a tener que validar el acceso para permitir que Yoast acceda a los datos de la consola de búsqueda. Por supuesto, es un requisito que tu sitio ya esté dado de alta en la consola de búsqueda, así que si aún no la tienes, primero ese paso y segundo, puedes hacer este enlace. En este caso ya está hecho, así que cliqueando en obtener el código de autorización de Google, tenemos que validar el acceso y obtenemos un código que vamos a pegar en el campo de autorización. Ahora nos toca, fíjense que el enlace fue exitoso, nos falta solamente elegir qué URL, qué dominio es el que vamos a utilizar de todos los que tengo en la consola de búsqueda. En este caso es el de aquí. Guardamos perfil y ya tenemos el enlace hecho. Una vez que empecemos a recibir información, nos vamos a encontrar con un listado de recomendaciones y errores para corregir. Por ejemplo, páginas con errores 404, temas del móvil, páginas con errores al acceder desde el móvil o feature phones. Y si hay algún inconveniente, también la posibilidad de volver a autorizar el enlace. Entonces, Search Console y Yoast permite hacer mucho más poderoso tu análisis, te hace mucho más capaz de poder detectar qué inconvenientes pueden estar limitando el potencial SEO de tu sitio. Las imágenes cumplen un rol fundamental en tus artículos, no solo porque lo hacen más atractivos y compartibles por tus usuarios, sino por el valor que tienen desde una perspectiva SEO. Las imágenes se indexan, se ven en los resultados orgánicos en conjunto con resultados de enlaces, lo cual habilitan un nuevo canal de adquisición de tráfico orgánico, y además también favorece que se indexen como imágenes cuando uno hace una búsqueda de esas características. El plugin SEO Friendly Images es un plugin que te ayuda a optimizar automáticamente tus imágenes incorporando los atributos Alt y Title basándose en el contenido de tu artículo. Veamos cómo instalarlo y configurarlo. Vamos a ingresar a la sección Plugins, desde allí añadir nuevo y buscar el plugin SEO Friendly Images.
Aquí lo tenemos, vamos a instalarlo. Y activamos. Ya lo tenemos listo. Ahora, desde el menú principal, el lateral, tenemos SEO Friendly Images, un nuevo ítem. Podemos acceder a Settings, Configuraciones. Y el plugin funciona de la siguiente manera. Tenemos una serie de atributos dinámicos como el title, descripción, name, category, tag, que podemos incorporar como atributo al o title de la imagen de forma dinámica. Por ejemplo, si cargamos una imagen, tal cual dice aquí en el ejemplo, que se llama Ferrari, y usamos la configuración del atributo name y title, tendríamos como resultado Ferrari, que es el nombre de la imagen, y Car Pictures, que en el ejemplo es el título del post. Esto podemos configurarlo de acuerdo a nuestras preferencias. La forma estándar está bastante bien. Si ya tenemos algunas imágenes optimizadas o la totalidad de las imágenes ya están optimizadas, destildamos override, si no vamos a sobreescribir todos los alt y titles de las imágenes del sitio. Si empezamos de cero, lo tildamos, tanto para el atributo alt como title. Podemos tildar esta opción también, que nos permite reemplazar puntos o guiones por espacios de forma automática. Vamos a destildar. Y una vez que estemos satisfechos con la configuración, actualizamos los cambios y ya automáticamente cada vez que subimos una imagen, recuerda que el nombre de la imagen, eso no se optimiza, es importante que utilices un nombre de la imagen amistoso. Sin embargo, con este plugin automáticamente vas a tener imágenes listas, optimizadas para mejorar tu rendimiento SEO. Una de las formas más eficientes para incrementar el nivel de interacción de los lectores de nuestro sitio es incluyendo posts relacionados, artículos relacionados al contenido que está viendo el usuario. Esto tiene una ventaja, como mencionábamos, respecto del engagement, la interacción, más tiempo en el sitio, más páginas vistas, pero también favorece al SEO, ampliando el alcance long tail del contenido, sumando contenidos que también tienen relación con el que está viendo el usuario. Con WordPress podemos incluir esta funcionalidad de forma muy fácil con un plugin que se llama WordPress Related Post, que vamos a ver ahora mismo cómo instalarlo. Primer paso, vamos a ir a la sección Plugins, Añadir nuevo, y desde el buscador vamos a tipear WordPress Related Posts. Primer resultado, este es un plugin hecho por una empresa llamada Semanta, que justamente se encarga de gestión de contenidos, una plataforma muy interesante. Vamos a instalar y luego a activar. Y desde esta ventana que acaba de aparecer por encima de los plugins, podemos ir a Dismiss and Go to Settings para configurar nuestro plugin. No hay muchas configuraciones realmente. La primera es cuál es el título que va a haber encima de los posts relacionados. Podemos poner, por ejemplo, más artículos interesantes. La cantidad de posts relacionados que va a haber debajo de cada artículo, 6. Está bien. Y ya lo tienes. Guardamos los cambios. Y vamos a corroborar que funcione correctamente. Ingresamos al sitio. Alguna entrada. Fíjense qué lindo quedan los artículos con el thumbnail, la imagen, y ampliando automáticamente la relevancia de nuestro artículo. Un plugin muy sencillo, muy fácil de utilizar y con un enorme potencial. WordPress Related Post. Cuando me preguntan, Nico, ¿qué es hacer buen contenido? Más allá de
las buenas prácticas que siempre solemos escuchar como contenido útil, de calidad, único. Estructuralmente, ¿qué es hacer buen contenido? Mi respuesta es siempre, hace lo que hace Wikipedia. Tener una buena estructura, contenido rico, original, bien redactado y además bien estructurado. Nosotros, por ejemplo, desde aquí tenemos una tabla de contenido. Si cliqueamos, nos desplazamos, lo cual suma estructuralmente es más beneficioso para el buscador, dado que puede rastrear parte por parte cada uno de los contenidos, y para el usuario también, dado que facilita la lectura. Entonces, emular cosas de Wikipedia es una muy buena idea. Y ahora quiero que emulemos un elemento muy importante y también muy sencillo, que es la tabla de contenidos. Esta tabla de contenidos, de vuelta, tiene un doble beneficio. Por un lado, facilita al usuario ingresar a determinadas secciones, tomando como referencia los subencabezados. Y por otro lado, esta estructura nos obliga a hacer un uso correcto de subencabezados, es decir, de H2, H3, etc. Y esto además permite que Google pueda rastrear mejor el contenido y en algún escenario, si todo sale bien, incluya sidelinks dentro de un artículo. Sabemos que los sidelinks uno los puede ver cuando hace una consulta específica, por ejemplo, de este estilo. Pero también si nuestro blog, nuestro artículo está bien estructurado, podemos ver enlaces hacia secciones internas de ese artículo debajo del enlace, lo cual incrementa nuestro CTR y en consecuencia nos permite obtener más tráfico desde Google. ¿Cómo podemos habilitar esa función en WordPress? Bueno, muy fácil, añadiendo un plugin llamado Table of Content Plus. Vamos a instalarla. Plugins, añadir nuevo. Buscamos Table of Contents. Y el que buscamos es el más descargado, más de 100.000 descargas, que es Table of Content Plus. Instalamos, activamos y desde el menú lateral ya podemos, dentro de ajustes, ir a la configuración. ¿Qué podemos configurar? Bueno, ¿dónde vamos a incorporar la tabla de contenidos? ¿En post o páginas? En este caso voy a elegir solamente post, en la posición, después el titular, arriba, abajo, voy a dejar la opción por defecto, mostrar el título, como vemos aquí, que dice índice, en mi caso voy a dejar contenidos, textos, en algunos casos puede que necesites traducir algunas de estas palabras, mostrar la jerarquía, estas opciones las dejamos por defecto, aquí podemos habilitar un efecto scroll, vamos a desactivarlo, dado que seguramente incluye algún JavaScript adicional. También podemos configurar la estética, por ejemplo el ancho, tamaño de fuente, el color, gris, azul. En mi caso, dado que el sitio es muy básico, es blanco, voy a elegir la opción también básica, que es blanco. Algunas opciones avanzadas, como el uso de minúsculas, guiones, incluir CSS, los tipos de encabezados que deberíamos prestar atención, exclusiones y demás. Esto lo puedes chequear luego. Para la configuración inicial no hace falta. Así que actualizamos finalmente y vamos a chequear cómo se visualiza esto. Ingresamos a una nota X y aquí lo tenemos. Tal cual Wikipedia, la tabla de contenidos. Cliqueamos en una opción, nos desplaza automáticamente. Y de esta forma, no solamente sumamos un poco de valor a la experiencia del usuario, sino que ampliamos el alcance SEO de nuestros blog posts. Menos de 5 minutos realmente nos llevó configurar este plugin que nos va a permitir hacer un mejor SEO de nuestros contenidos.
El sitemap XML es un archivo creado específicamente para que los buscadores puedan entender qué páginas deberían indexar de tu sitio. Con WordPress, puedes generar este archivo de forma automática utilizando el plugin Google XML Sitemaps. Veamos cómo instalarlo y configurarlo. Aquí estamos en plugins. Vamos a ir a añadir nuevo. Y en el buscador vamos a tipear Google XML Sitemaps. Primer resultado, más de 1.000.000 de descargas. Instalamos y luego activamos. Hecho lo anterior, podemos ir luego a ajustes y a la configuración de XML Sitemap, donde vamos a poder cambiar algunos atributos. Por ejemplo, notificar a Google sobre cambios en el blog, notificar a Bing, incluir la referencia en el robot TXT. Esto, dependiendo de la estructura de tu sitio, vas a tener que activar o desactivar, no las opciones de actualización, lo cual recomiendo que lo dejes de forma estándar. Podemos añadir páginas adicionales, por ejemplo, en el caso de que tu blog esté dentro del directorio blog. Esta herramienta, este plugin, va a tomar como referencia solamente los contenidos dentro del directorio, con lo cual aquí podrías incluir el dominio raíz. No es el caso. Podemos determinar cómo esta herramienta va a elegir la prioridad de las páginas basándose en qué: promedio de comentarios, contador de comentarios, o no usar el cálculo de prioridad, los contenidos del sitemap, página principal, artículos, páginas estáticas. También podemos incluir categorías, archivos, páginas del autor y páginas de etiquetas, la fecha de actualización, elementos para excluir. Por ejemplo, si hay categorías que realmente no quieres que Google tenga en cuenta, podemos tildarlas desde aquí o mediante ID. La frecuencia de cambio y el nivel de prioridad para cada uno de los contenidos. Una vez revisados los ajustes, podemos grabar los cambios y ya tenemos listo nuestro sitemap. ¿Cómo verificamos? Bueno, tenemos la URL dominio.com, en este caso descubra.info / sitemap XML. Cliquemos allí y podemos ver los resultados. Esto recuerda que el hecho de tener el sitemap no garantiza la indexación del contenido. ¿Qué garantiza la indexación? Bueno, una buena arquitectura del sitio, que haya un correcto paso de PageRank hacia todas las secciones de tu sitio web. Y un paso adicional importante sería cargar este sitemap, tal cual veíamos en las recomendaciones de la herramienta, tanto en Webmaster Tools, Search Console, como Bing, para notificar la existencia de este archivo. Fácilmente, dentro de WordPress podemos crear un sitemap XML utilizando el plugin Google XML Sitemap. Una buena arquitectura del sitio es un paso fundamental para que Google pueda rastrear e indexar todas las páginas de tu sitio web. Más aún cuando se trata de sitios muy grandes con muchos directorios y subdirectorios, dado que mientras mayor el nivel de profundidad, más difícil puede ser que Google rastree esos contenidos y mayores los inconvenientes que puedes tener respecto de la indexación. Dentro de WordPress hay una herramienta muy interesante, un plugin, que nos permite generar un sitemap visual, un mapa del sitio visual donde podemos incluir todas las páginas de nuestro sitio o artículos y así facilitar el rastreo e indexación de esos contenidos. Una muy buena idea para favorecer el rendimiento SEO de tu sitio. Veamos cómo podemos hacerlo. Vamos a ingresar a plugins. Desde allí nos dirigimos a añadir nuevo y vamos a buscar WP Sitemap Page. Y el primer resultado
es el que estamos buscando, más de 100.000 descargas. Primero instalamos y luego activamos. Desde ajustes vamos a dirigirnos a la configuración del plugin. Este es WP Sitemap Page. Y ya podemos comenzar a utilizarlo. ¿Qué hace esta herramienta? Nos genera un shortcode que podemos utilizar para incluir en cualquier página. Y esto va a mostrar todos los enlaces, todas las páginas que nosotros definamos según el criterio de configuración que haya seleccionado. Entonces, por ejemplo, si queremos mostrar un mapa que incluya los artículos ordenados por categoría, lo que haríamos sería seleccionar este shortcode WP Sitemap Page Only Post Sort Count, que vamos a copiar y luego pegar en una nueva página. Aquí hay una serie de atributos adicionales que podemos aplicar, por ejemplo, agregar el atributo nofollow a cada enlace. Eso significaría que no pasaría jugo de links o PageRank. Podemos configurar la forma en que se van a ver los enlaces, agregando algunos valores dinámicos como el title, permalink, el año. La forma estándar está bastante bien, así que no vamos a hacer ningún cambio. Podemos excluir páginas, por ejemplo, archivo o autor, que realmente no tienen mucho valor en términos SEO. O excluir contenido protegido por contraseña. Hechos los ajustes, podemos guardar los cambios y crear una nueva página donde vamos a incluir nuestro mapa. Podemos poner el nombre en mapa del sitio. Pegamos el shortcode y podemos corroborar cómo se ve mediante la vista previa. Y ahí lo tenemos. Todos los posts organizados por categoría. Esto sería conveniente incluirlo en alguna parte dentro de la página de inicio, de forma tal que garantice que el bot llegue a esta página y asegurarnos que cada uno de estos links, cada uno de estos artículos reciba su parte de PageRank. De esa forma podemos incentivar, motivar el nivel de indexación de nuestro sitio y en consecuencia mejorar nuestro posicionamiento. Hacer que tu sitio web cargue rápido es una tarea fundamental. Sitios lentos ofrecen una mala experiencia, generan menos ventas y además obtienen peores resultados, malos resultados en términos SEO. Un sitio que tarda en cargar impide que el bot de Google rastree correctamente el contenido. Y recientemente se ha considerado ya un factor muy importante dentro de los factores SEO que aquellos sitios que cargan más rápido tienen mejores posiciones. Entonces, dentro de WordPress tenemos una enorme cantidad de plugins para optimizar el tiempo de carga y uno de ellos, quizás el más importante, está relacionado con el manejo del caché, es decir, con las copias de nuestro sitio web en el navegador del usuario y otra serie de optimizaciones que vamos a encontrar luego instalando este poderoso plugin llamado WP Super Caché. Vamos a ir a Plugins, añadir nuevo y vamos a poner Super Caché. Parece el nombre de un superhéroe. Y la herramienta que vamos a instalar es justamente esta, WP Super Caché. Instalamos, es un plugin oficial hecho por Automatic, la empresa detrás de WordPress. Activamos y podemos iniciar el proceso de configuración. Fíjense que tenemos una alerta en la parte superior, donde podemos clicar en la página de administración. Puede que tenga alguna alerta, no le presten atención, es relacionado a la configuración del sitio. Y debajo ya podemos habilitar una serie de configuraciones. Primero, Caching Off no es conveniente. Caching On, Recommend. De esta forma ya comenzamos
a guardar estas copias de nuestro sitio en el navegador del usuario. Podemos ya actualizar incluso. Tenemos dentro lo que es opciones avanzadas, algunas configuraciones que si no tienes conocimientos técnicos no te recomiendo que manipules. Podemos enlazar con un CDN, es decir, Content Delivery Network, la cual nos permite cargar de forma mucho más rápida nuestros archivos, pero esto requiere que tengamos contratada alguna herramienta de esas características, una CDN, que no es el caso. Lo que respecta a contenidos, podemos ver estadísticas. En este momento todavía no hay nada porque lo acabamos de instalar. Preload. Y configuraciones de vuelta avanzadas que, si no tienes conocimientos, te recomiendo que no le prestes atención. Actualizamos el estado. Y ya tenemos instalado el servicio de caché dentro de nuestro sitio WordPress. Un gran paso para agilizar su tiempo de carga. Cuando me preguntan, Nico, ¿qué puede hacer que mi sitio esté cargando tan pero tan lento? Mi respuesta automática es, ¿qué tan pesadas son las imágenes que tienes en tu sitio? La realidad es que hay un desconocimiento muy generalizado acerca del uso de imágenes. Quieren hacer un artículo y con una imagen quizás que tenga unas dimensiones de 500 por 500 píxeles es más que suficiente, pero se suelen poner imágenes en dimensiones absurdas que hacen que la página cargue demasiado lento innecesariamente. Para solucionar ese inconveniente, imaginen que tenemos un blog con ya cientos de entradas publicadas y tenemos que optimizar cada una de las imágenes, es mucho trabajo. Podemos utilizar una herramienta muy pero muy útil llamada WP Smash, que lo que hace es, para las entradas antiguas, automáticamente ajustar el tamaño de la imagen, el peso de la imagen, manteniendo la calidad, y para las nuevas imágenes que carguemos, optimizarlas de forma automática también. En definitiva, una herramienta súper útil que va a permitir que tu sitio cargue mucho más rápido. Para instalarla vamos a ir a Plugins, Añadir nuevo. Vamos a buscar Smash. Y aquí tenemos el primer resultado. Vamos a instalar. Y finalmente activar. Listo. Ya podemos comenzar a optimizar las imágenes, como dice aquí, oye, compression time. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la optimización automática de imágenes cada vez que publiques una nueva entrada ya está activa por defecto. Lo que puedes hacer es chequear imágenes ya cargadas en tu sitio, posts antiguos. La versión gratuita, como pueden ver aquí, podemos optimizar 50 imágenes con un solo clic. Y vamos a probar a ver cómo funciona. Bulk Smash Now. Esto va a llevar un poquito de tiempo. Tenemos aquí a la derecha un listado de el ahorro en porcentaje de kilobytes que estamos teniendo. Por supuesto, mientras mayor el volumen de kilobytes, más pesado va a ser el sitio, con lo cual esto es una enorme ventaja. Y mientras tanto, debajo podemos ver algunas configuraciones básicas. Por ejemplo, qué imágenes va automáticamente a optimizar Smash It cada vez que carguemos una nueva. El thumbnail, medium, large. Preservar los datos EXIF, es decir, los metadatos de la imagen. Esto se puede habilitar o deshabilitar. O por ejemplo, setear un máximo de tamaño de imagen permitido para evitar subir imágenes extremadamente grandes que la realidad es que no necesitamos ese tamaño y de vuelta alentizan nuestro contenido. WP Smashit es un plugin freemium, con lo cual también tenemos una versión paga con más opciones, como estas que vemos aquí, de conversión de PNG a JPG,
optimizar más imágenes de las que tenemos en el plan gratuito, en vez de 50, todas las imágenes, por ejemplo. Y a medida que va cargando el plugin podemos ver el nivel de ahorro, un 10%. Esto va a tomar su tiempo. Así que mientras tanto te recomiendo que ya mismo ingreses a WordPress e instales este extremadamente útil plugin para optimizar el tiempo de carga de tu sitio. WP Optimize es un plugin que lo que hace es optimizar tu base de datos, eliminando todo contenido basura que puede impedir que tu sitio cargue de la forma más rápida posible. Vamos a ver cómo instalarlo y configurarlo para empezar a sacarle provecho. Primero vamos a ir a Plugins, añadir nuevo. Desde el buscador vamos a tipear WP Optimize, optimice, y aquí lo tenemos, más de 500.000 descargas, e instalamos. Luego podemos activar, y ya podemos comenzar a optimizar nuestro sitio. Vamos a desplazarnos al menú principal, lateral, cliqueamos en el último ítem, WP Optimize, y aquí lo tenemos. Esto básicamente es como un limpiador de basura de tu WordPress. Va a eliminar todo aquello que está sobrecargando el tiempo de carga, porque ten en cuenta que cada vez que llega un usuario, se envían peticiones a la base de datos para traer los elementos y se renderiza esa página. Mientras más solicitudes se hacen, mayor la lentitud, con lo cual eliminar peticiones innecesarias es un paso fundamental. Aquí podemos elegir algunas opciones de limpieza, las que vienen por defecto: revisiones de publicaciones, autoborradores, comentarios spam, fíjense la cantidad en este sitio, y comentarios sin aprobar también. Y podemos elegir algunas opciones que están en rojo, no recomendadas por las dudas, dado que pueden generar algún inconveniente. Acá está la alerta. Y también optimizar las tablas de la base de datos. Esto hay que hacerlo con cuidado. Si tienes conocimientos, te recomiendo que hagas un backup de tu base de datos para recuperarlo en cualquier inconveniente. Pero si estás conforme con la configuración, lo único que debes hacer, lo único que se puede hacer realmente, es cliquear en este botón grande de procesar. Cliqueamos ahí. Y listo. Ya hemos optimizado nuestro sitio de WordPress. Una herramienta muy fácil de instalar, muy fácil de utilizar y con mucho poder para optimizar el tiempo de carga de nuestro sitio. La traducción de lazy load vendría a ser carga perezosa, y básicamente es una tecnología, una implementación en la cual hacemos que las imágenes u otros elementos se carguen a medida que el usuario finalmente lo ve. Es decir, en vez de cargar todos los contenidos de una página al mismo tiempo, solamente ir cargando los elementos a medida que el usuario finalmente los está viendo. De esta forma, optimizamos el tiempo de carga y los elementos se van a ir cargando bajo demanda. Implementarlo en WordPress es muy fácil, dado que hay un plugin específicamente para eso, llamado Lazy Load. Vamos a instalarlo. Estamos dentro de WordPress, panel de configuración, vamos a añadir nuevo plugin. Tipeamos en el buscador Lazy Load. 80.000 instalaciones. Este es el que vamos a elegir. Instalamos y activamos. Listo. Este plugin no requiere ningún tipo de configuración. Si todo funciona correctamente, esto ya debería estar andando en nuestro blog. Vamos a ir a alguna página ejemplo. Y si hacemos un poco de scroll, vamos a ver que los contenidos se cargan bajo demanda. En este caso no se aprecia porque la velocidad de conexión es muy buena.
Vamos a probar en otro artículo. Y de esa forma podemos implementar esta tecnología tan interesante, la carga perezosa en español, que agiliza el tiempo de carga de nuestro sitio muy pero muy fácilmente. A medida que tu sitio crece en volumen de contenido, producto de migraciones de servidor o cambios de dominio, es muy probable que empiecen a aparecer errores 404 en tu sitio. Esto es un gran problema, dado que desde un punto de vista de crawling, el bot va a llegar a estos agujeros negros, desperdiciando ese potencial de crawling que tenemos dedicado a nuestro sitio. Por otro lado, esos documentos que ya no existen tienen acumulado cierta cantidad de jugo de link de PageRank que podemos aprovechar redireccionándolo a otra página. Esto se puede hacer fácilmente en WordPress utilizando un plugin llamado All 404 Redirect hacia la homepage. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un informe de consola de búsqueda dentro de Just SEO y vemos que hay 67 elementos con errores 404. Podemos aprovechar de vuelta la reputación acumulada, el PageRank de estas secciones y redireccionarlas a la homepage. Veamos cómo hacerlo. Vamos a ir a Plugins, añadir nuevo y tipear All 404. Y aquí tenemos el plugin All 404 Redirect to Homepage. 100.000 instalaciones. Instalar. Y activamos. Este plugin es sumamente sencillo. Prácticamente no hay configuraciones que hacer. Vamos a ir a ajustes. Y tenemos habilitado o deshabilitado. Y la página a la cual queremos hacer la redirección. Actualizamos las opciones. Vamos a chequear nuevamente el informe de Yoast para probar si algunas de estas páginas con errores 404 redireccionan correctamente. Aquí tenemos Colombia, Cartagena de Indias, ver y efectivamente está la redirección 301. Esto nos va a permitir recuperar el PageRank de esas páginas enviándolo a la página principal, optimizar los recursos de crawling que nos ofrece Google y también favorecer a la experiencia del usuario, dado que si hay páginas que enlazan a estas páginas también con errores, genera una mala experiencia. Entonces, un pequeño ajuste con un gran impacto para tu SEO y la experiencia del usuario. Broken Link Checker o verificador de enlaces es un plugin que te permite analizar tu sitio en busca de enlaces rotos, aplicar de forma masiva ajustes y notificarte cuando nuevas publicaciones que hagas en el blog incluyan enlaces de estas características. Sin duda es una herramienta muy útil dado que aquellos enlaces mal tipeados o que no funcionan o rotos, valga la redundancia, terminan pasando PageRank, enviando al bot y al usuario también a secciones que no funcionan. Entonces, es un problema tanto desde una perspectiva SEO como de usabilidad. Veamos cómo instalar y utilizar este sencillo y útil plugin. Vamos a ir a Plugins, añadir nuevo y buscar Broken Link. El plugin que estamos buscando es este, que tiene una imagen bien sencilla, pero 400.000 descargas. Y lo vamos a instalar. Activamos. Y ahora desde ajustes ya podemos aplicar la configuración y empezar a utilizar la herramienta. Esto está dentro de comprobador de enlaces. Y ni bien ingresamos, el plugin ya empieza a analizar nuestro sitio. Fíjense, aquí tenemos el conteo.
77 URLs. Podemos comprobar de forma automática y configurar la frecuencia de escaneo para que nos notifique cada vez que hay un enlace roto. Esto podemos poner aquí 24, 48, 78, 100 o lo que ustedes deseen. Podemos activar las notificaciones de correo electrónico cada vez que se encuentra un enlace nuevo, tanto para uno como para los autores de las publicaciones. Cambiar la dirección de email desde la cual vas a recibir las notificaciones. De otra forma, va a ser en la que tenés configurada en la pestaña general de WordPress. Podemos aplicar algunos ajustes a los links, como aplicar un formato específico para verlo dentro del contenido y agregar el atributo nofollow a esos enlaces. Y por ejemplo, sugerir alternativas. Esto es una característica de la herramienta de esos enlaces rotos. Y ver como alertas o problemas menores dentro de el resultado del análisis una vez que termine. Aquí ya tenemos resultados parciales. 11 enlaces rotos. Sigue sumando. Podemos cliquear y ver esos enlaces. Esto toma en cuenta no solamente el contenido dentro del blog post, sino en los comentarios. Podemos ver la URL, el estado, el texto, el anchor text del enlace y la fuente. En este caso de vuelta es un comentario. Comentarios, comentarios. Y una forma de corregir estos enlaces es tildando todos, seleccionar procedimientos en lotes y editar URL. Aplicamos y un pequeño tip. Elegimos expresión regular. Usamos un wildcard que sería punto, asterisco. Y vamos a reemplazar todos estos enlaces rotos por el enlace del blog, que es www.descubra.info. Vamos a ver si funciona. Update. Vamos a ver. No ha funcionado. Entonces lo que podemos hacer es la edición manual. Por ejemplo, clicar en editar. Y en vez de poner José, como estaba ahí, descubra.info. Eso en el caso que queramos corregir el link. Vamos a probar de nuevo con otra configuración. No funciona. También podemos elegir, por ejemplo, marcar como no bloqueado, mover estos comentarios de forma masiva también a la papelera de reciclaje. Y en definitiva, una herramienta muy pero muy útil. Primero, para detectar esos inconvenientes. Y segundo, para facilitar al rastreador, al bot de Google, llegar a esas páginas y también al usuario, no confundirlo y que llegue finalmente a contenidos existentes en el sitio. Cuando hay debates acerca de las ventajas y desventajas de WordPress, los detractores o los que están contrarios a WordPress suelen decir que la seguridad es un tema muy importante. Y es cierto, pero no se trata del hecho de que WordPress, el código de WordPress no sea seguro, sino que hay una enorme cantidad de hackers buscando vulnerabilidades producto de la popularidad que tiene este CMS que sabemos es el más utilizado a nivel mundial. Entonces, es importante tomar todos los recaudos necesarios para hacer nuestro sitio en WordPress lo más seguro posible.
Y eso podemos hacerlo con la ayuda de plugins. En esta lección quiero mostrarte uno en particular que es sumamente útil y completo para cumplir con esa tarea. Vamos a ir a Plugins, Añadir nuevo, y vamos a tipear en el buscador Firewall. Y el plugin que estamos buscando es All-in-One WP Security and Firewall. Instalamos y finalmente activamos. Esto nos va a habilitar un ítem adicional en el menú lateral, Seguridad WordPress. Y aquí tenemos muchísimas opciones de configuración que vamos a repasar las más importantes. Primero, tenemos la posibilidad de activar un escáner, el cual va a analizar en busca de malware, es decir, código malicioso en nuestro sitio. Muy pero muy útil. Recuerden que aquellos sitios que tienen malware, Google los penaliza, los bloquea. Aparece la alerta dentro de Chrome que dice que el sitio tiene código malicioso. Eso al principio, en una primera instancia. Y en una segunda instancia te bloquee por completo. Podemos activar algunas configuraciones de prevención de spam. Por ejemplo, habilitar un captcha para los comentarios. Bloquear comentarios que la herramienta considere que sea de spam bots. En lo que respecta a ataques de fuerza bruta, es decir, ataques automatizados que buscan buscar falencias en el código, infiltraciones en el código, podemos, por ejemplo, cambiar la URL de la página de login, en vez de que sea wp login o admin, que sea cualquier otra cosa. Esto con solo seleccionar e incluir una nueva URL, se habilita el cambio. Otra opción que tienes que habilitar es el firewall, que habilita una capa de protección adicional al sitio. Esto es uno de los pasos fundamentales que debemos activar, al igual que la protección de archivos XML RPC, que es una vulnerabilidad muy común. Vamos a habilitar ambas y guardamos. En lo que respecta a la seguridad de los archivos, podemos ver los archivos principales y recomendaciones que podemos aplicar para cambiar los permisos. Estos son permisos de archivo que se configuran en el servidor. Cuestiones de seguridad relacionadas a la seguridad de la base de datos. Por ejemplo, cambiar el prefijo de la base de datos al estándar a algo más propio, más único, para evitar de vuelta ataques de fuerza bruta. Podemos también desde aquí mismo hacer un respaldo, una copia de la base de datos. Algo recomendado si piensas hacer algún tipo de estos ajustes. Cuestiones básicas relacionadas a ingreso, cuentas y registros de usuarios. Por ejemplo, bloquear el registro o aprobar manualmente cada uno de ellos. Respecto del ingreso de usuarios logueados, podemos limitar la cantidad de intentos de login a 1, 2 o 3, que es lo que viene por defecto, por lo que ustedes deseen. El tiempo promedio en minutos para que puedan volver a probar. La duración de bloqueo, etc. En sí, un plugin que nos permite controlar todo aspecto de seguridad dentro de nuestro sitio. Una herramienta esencial realmente para evitar cualquier tipo de inconveniente relacionado a malware o problemas de seguridad en WordPress. Es un tema de debate constante el hecho de si la influencia en redes sociales tiene un impacto en el posicionamiento SEO de un sitio. La realidad, más allá de que haya opiniones distintas, es que la presencia en redes sociales implica escalar la visibilidad de tus contenidos. Es un nuevo canal de tráfico que puede generar nuevos enlaces y eso sí tiene una influencia directa en tu SEO.
Mi plugin favorito para incluir botones de redes sociales, que es lo fundamental, mejor dicho, fundamental sería que el contenido sea de calidad y que el usuario se sienta motivado a compartir por esa calidad, pero aparte facilitar el compartir, incluyendo los botones correspondientes. Vamos a ir a plugins, añadir nuevo, e instalar Add to any share buttons, 300.000 instalaciones, el cual te permite incorporar todos los botones de las redes sociales más populares. Vamos a instalarlo, activar, y nos va a habilitar un nuevo ítem en el menú, donde podemos comenzar a configurar nuestros botones sociales. Add 20. Las configuraciones son estéticas sobre todo. Tenemos botones largos, pequeños, personalizado. Podemos definir en píxeles el tamaño. Vamos a dejar largo. Tenemos dos opciones, el estándar y flotando a la izquierda o a la derecha. Vamos a dejar la opción estándar. Podemos agregar o remover servicios. Tenemos Facebook, Twitter, Google+. Podríamos incorporar, por ejemplo, Pinterest. ¿Qué más tenemos interesante? A ver aquí. WhatsApp, me gustaría incorporarlo. Vamos a ver si está. WeChat, Sync, Chami, 20. Aquí arriba, WhatsApp. Voy a quitar Pinterest y dejar solamente WhatsApp. Y ahí tenemos una vista previa de los botoncitos que hemos incorporado. Podemos también agregar para el botón universal, que es el de Add to Any, que permite ver todas las opciones de compartir, una imagen específica, o usar un texto. El encabezado que va a ver el usuario, Share this, es en inglés, no es conveniente. Comparte. ¿Y dónde se va a ubicar el botón? Por ejemplo, debajo del post, de los excerpts, de las páginas. Podemos poner top y bottom, es decir, arriba y abajo. Es mi opción preferida. Y otras configuraciones adicionales. Considero ya con las opciones generales ya es más que suficiente. Vamos a guardar los cambios y chequear que funcione correctamente. Y ahí lo tienen. Botones en la parte superior, los que hemos elegido. El universal habilita más opciones. Y también al final del artículo. Recuerden, agregar los botones no implica que se comparta. Sí ayuda. Lo principal es tener buen contenido digno de compartir. Hoy día prácticamente no hay plantilla que no sea responsive, con lo cual nos aseguramos que al momento de hacer nuestro sitio en WordPress se vea medianamente bien desde dispositivos móviles. No obstante, muchas veces por el tipo de contenido que tenemos, las imágenes, contenido multimedia, las fuentes y otras cuestiones que van surgiendo a medida que crece el sitio, puede que la experiencia no termine siendo óptima. WP Touch es un plugin para WordPress que lo que hace es garantizar que tu sitio se vea extremadamente bello en dispositivos móviles. Es una herramienta freemium que en su versión gratuita tenemos una serie limitada de funciones y plantillas que aún así sigue siendo extremadamente útil para dar una mejor experiencia móvil a tus usuarios. Veamos cómo instalarlo. Vamos a ir a Plugins, Añadir nuevo y buscar WP Touch.
todo junto. Y aquí lo tenemos. Instalamos. Activamos finalmente. Y ya podemos comenzar a utilizarlo. Esto va a habilitar un nuevo ítem en el menú de la izquierda. Podemos ir a configuraciones para empezar a darle forma a nuestro sitio móvil. Podemos cambiar el título, aspectos SEO, aspectos de compatibilidad, en cuanto al uso de código, ¿no es cierto? Los dispositivos. Este plugin hace un reconocimiento de User Agent, no es que habilita a todos los dispositivos por igual, sino que podemos controlar específicamente para cuál se habilita esta plantilla. Podemos cambiar el menú, que toma como referencia, por supuesto, el que tenemos en la plantilla principal, pero podemos crear uno dedicado específicamente a este plugin. Personalizar el tema o elegir un tema nuevo. De vuelta, al ser la versión freemium tenemos limitadas las opciones. Tenemos el Customizer, el cual nos permite habilitar. Esta es la plantilla que tendríamos. Podemos cambiar colores. De la misma forma que lo haríamos en el template tradicional. Cambiando orientación. Hay extensiones también que podemos incorporar. Algunas son gratuitas, otras son pagas. Por ejemplo, esta que permite incluir AMP. $15. Y cuando estemos satisfechos con la configuración, podemos hacer una breve prueba con la vista previa y habilitando la herramienta para desarrolladores para ver cómo se ve desde un dispositivo móvil simulándolo en escritorio, ¿no es cierto? Vamos a ir a más herramientas, herramientas para desarrolladores y habilitar la opción de dispositivo para chequear la usabilidad. Fíjense que muy amistosa, todo bien grande. Las funciones que tenemos habilitadas dentro de la versión de escritorio también están aquí, como los artículos relacionados, los botones de compartir, etcétera. Entonces, si tenemos un template responsivo y la experiencia no es óptima, una forma recomendada de mejorar la experiencia del usuario y sabiendo también que esto impacta en el rendimiento SEO, es utilizando este poderoso plugin llamado WP Touch. Sumamente recomendado. AMP es el acrónimo de Accelerated Mobile Pages, una iniciativa de código abierto para crear contenido optimizado para móviles que cargue al instante. Por supuesto, enfocado en mejorar la experiencia de consumo de contenido desde esos dispositivos. AMP funciona con tres elementos básicos. Una librería HTML en la cual incluye tags específicos para este protocolo. Lo mismo que JavaScript, la cual también tiene una serie de variables y atributos que facilitan que funcione correctamente. Y principalmente Google AMP Caché, el cual determina y permite que los contenidos se carguen al instante. Si bien aún no se detectaron beneficios directos en términos de posicionamiento, y con esto me refiero a que utilizar AMP no garantiza que estos contenidos posicionen mejor en los resultados móviles. Sin embargo, a pesar de que no hay experimentos ni datos certeros acerca de eso, lo que sí está claro es que no hay que dejar que se pase el tren, no hay que ser el último
en llegar a la fiesta. Por suerte, WordPress fue una de las primeras plataformas en integrarse fácilmente con AMP. Es una tecnología sumamente nueva que hay que probar, hay que experimentar, porque de nuevo, uno nunca sabe lo que puede pasar, y más en lo que respecta al mundo del SEO, que está en constante cambio. AMP, una iniciativa de código abierto para crear contenido optimizado que cargue al instante en dispositivos móviles. WordPress fue una de las primeras plataformas en ofrecer soporte para AMP, creando un plugin oficial hecho por Automatic, la empresa detrás de WordPress, y con el soporte oficial también de Google. Veamos cómo podemos configurar Accelerated Mobile Pages en tu sitio en WordPress. Como recién mencionaba, vamos a hacerlo a través del plugin oficial, AMP. Aquí ya lo tengo instalado, vamos a borrarlo y añadirlo nuevamente, AMP, y lo instalamos. Una vez instalado, lo activamos y listo. Ya no hay nada que hacer. Esto lo que hace es habilitar la versión AMP de las entradas de tu sitio, incluyendo la versión dentro de un directorio que es /AMP. Lo incluimos, Enter, y así es como se vería la versión AMP. Podemos activar la herramienta para desarrolladores y tener una vista previa un poco más certera. Ahí pueden ver. Muy fácil de habilitar, pero sin embargo, con algunas limitaciones en cuanto a lo estético, que por lo sencillo del plugin no podemos cambiar. Es por eso que además del plugin oficial te recomiendo uno más, Glue for Just SEO and AMP, el cual te permite personalizar algunas de las opciones de las páginas AMP de tu sitio. Vamos a añadir nuevo y buscar Glue for Just. Acá lo tenemos, Glue para Yoast y SEO AMP. Instalar ahora. Activamos. Y esto, además de permitirnos hacer ajustes estéticos, nos ayuda a asegurarnos que los metadatos SEO estén presentes. Importantísimo para mejorar nuestro rendimiento. Entonces, para activar las configuraciones, esto podemos hacerlo. De aquí vamos a AMP. Y tenemos habilitadas algunas funciones muy rudimentarias, muy básicas, como por ejemplo activar en páginas, en archivos multimedia, temas de diseño, cambiar el icono que veíamos en la parte superior, agregar una imagen default, cambiar los paletas de colores, el header, el título, texto para adaptarlo a la estética general del sitio, lo mismo con los links, y la posibilidad también de agregar código CSS o metadatos adicionales. Algo muy interesante es que por defecto no podemos instalar Google Analytics, así que con esta extensión sí podemos hacerlo copiando y pegando el código de seguimiento de Google Analytics. Entonces, el plugin oficial de AMP para tener nuestras páginas AMP listas, el plugin de Yoast para habilitar opciones de configuración y seguimiento a través de Google Analytics.